Nos toca ver problemas referidos a diferencia de vectores. Veamos el problema 1. El problema 1 sobre esta temática dice lo siguiente. Dados los vectores A igual a 20, punto y coma, 15 metros y B igual a menos 15, punto y coma, 25 metros. Hallar el vector diferencia A menos B coma el módulo y su respectiva dirección expresada en rumbo. Expresada en rumbo. Bueno, tengo ahí el primer problema referido a diferencia de vectores. La primera cosa que vamos a hacer es poner, a ver, acá aparte, datos. Datos. Entonces, en los datos registramos lo siguiente. El vector A esto es 20 punto y coma 15 metros. El vector B tenemos menos 15 punto y coma 25 metros. Bien, nos piden la diferencia. La diferencia se representa con la letra D, A menos B. Ya, este valor no lo conocemos, hay que calcularlo. Me piden el módulo, que sería la letra D sin la flechita. Y nos piden la dirección, que siempre es un ángulo. Siempre es un ángulo. Bueno, tengo ahí entonces registrados los datos. Bien, acto seguido, vamos a colocar solución gráfica, igual que en los casos anteriores. Para eso, elegimos una escala. La escala siempre se le elige mirando los datos.
está en metros, 20 metros, 15 metros. Eso no vamos a medir. Vamos a utilizar una escala de 1 centímetro, por ejemplo, 5 metros. 1 centímetro, 5 metros. O sea que el centímetro de la regla va a estar relacionado con 5 metros en la parte real, ¿no? Muy bien, vamos a entonces a construir un plano cartesiano. Esto podría ser así. Eje de las Y y por acá el eje de las X. Bien. Vayan haciendo junto conmigo en su cuaderno. Entonces eso tendría acá el eje X, que vamos a marcar metros. Salió mal esa M. Pongamos bien, metros. Ahora sí. Y acá el eje Y, también en metros. Y este sería el punto 0. Ahí está preparado el plano cartesiano. Muy bien. Vamos a marcar en los ejes cada centímetro. Por ejemplo, aquí sería 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros. Vamos a suponer que usted también avanzó hasta 10 centímetros. Si no avanza, pues hasta donde avance. Cuando son 10 centímetros, equivale aquí en metros. 10 por 5, 50. 50 escribimos en la parte superior. O sea, los 10 centímetros equivalen a 50 metros. Y lo mismo hacemos hacia la izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, cada centímetro. Menos 5, menos 6. Vamos a suponer que llegó hasta menos 7, entonces aquí sería menos 35. Menos 35. Porque cada centímetro vale 5, ¿verdad? Ya. Lo mismo hacemos hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por decir, llegó hasta 7, entonces aquí sería 35 también. Cada división 1 centímetro. Para abajo lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí avancé hasta 6, entonces aquí sería menos 30. Menos 30. Ok. Ahí está preparado el plano cartesiano haciendo divisiones de a centímetros. Ok, vamos a ubicar en el plano esos vectores. El vector A estaría en 20, 15, dice. Entonces, 5, 10, 15, 20 estaría por aquí. 20. Y hacia arriba 15 estaría por aquí. Más o menos queda por aquí.
Ahí sería 20, 15. Y el vector lo trazamos desde el origen hasta ahí. Ese sería el vector A. Pongamos vector A aquí. El vector A es ese. Muy bien, vamos a ubicar el vector B. Menos 15. Sería 5, 10, 15, menos 15, 25. Aquí sería menos 15. 25 sería 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Espero que me estén siguiendo y haciendo las cosas bien. Entonces allí tendríamos el otro vector desde el origen acá. Ese sería el vector B. El vector B. Le ponemos aquí vector B. Entonces tengo el vector A y el vector B. Si fuera la suma, tendríamos que formar un paralelogramo ahí y ya, pero no es una suma, es una resta. Dice A menos B. ¿Cuál es el vector que tiene el signo menos? El signo menos tiene el vector B. Entonces al vector B hay que cambiarle de sentido. Cambie de sentido. ¿Cómo hacemos eso? Cambiando los signos de las coordenadas. Si dice menos 15, le ponemos 15. Si dice 25 positivo, le ponemos 25 negativo. Entonces solo cambiamos los signos de las coordenadas. Y tendríamos 15, estaríamos por acá, menos 25. 15 estaría por aquí. Y 1, 2, 3, 4, 5 estaríamos por acá. Entonces, solo cambiamos de signo las coordenadas y tendríamos el vector negativo de B. Tenga en cuenta eso. Entonces, trace el vector desde el origen nuevamente hacia allá, acá. Muy bien. Y allí tiene ese nuevo vector que le llamamos vector menos B. Vamos a colocarle la etiqueta. Este sería menos B. Bien, entonces tengo el B que está para la parte del norte-oeste y el menos B que estaría al sur-este. Muy bien, ahora construyo un paralelogramo con A y menos B. A y menos B, construyo un paralelogramo. Entonces tendríamos más o menos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por aquí y 10. Más o menos por aquí. Por aquí me va a dar. Se construye un paralelogramo más o menos trazando una línea discontinua con estos dos vectores. Sale más o menos por ahí. Y el vector desde aquí hasta acá, que vendría a ser la diagonal de ese paralelogramo, vendría a ser la resultante.
que en este caso toma el nombre de diferencia. Ya no es resultante, sino diferencia. Ese es el vector diferencia, que es la diagonal de ese paralelogramo. Muy bien. Lo mide. ¿Cuántos centímetros tiene? Y vaya colocando las respuestas. Respuesta. Si usted hizo con medidas, la diferencia tiene un valor de 7,3 centímetros. Que en metros, al multiplicar por 5, me daría 36,5 metros. ¿Sí? Y también el ángulo, vamos a medir el ángulo. Vamos a medir, tenemos ángulo, teta. Debe medir con el graduador. Le va a salir hacia abajo 16 grados, o sea, ángulo negativo. Esas serían las respuestas. A ver, mida la longitud de este vector. Debe salirle 7,3 centímetros, o sea, 7 centímetros, 3 milímetros aproximadamente. Y este ángulo de aquí, este ángulo, va a medir 16 grados hacia abajo, por eso negativo. Póngale atención. Vamos a poner aquí este ángulo. Este ángulo hacia abajo debe salir 16 grados, ¿no? Por eso está hacia abajo negativo. ¿Sí? Ese ángulo debe salirle 16 grados. Verifique, repito, este ángulo de aquí, medido desde el eje X positivo hacia abajo, 16 grados. Confirme los valores. A ver, Agurto. Agurto. Sí, profe. ¿Hizo el trabajo o no? ¿Sí lo midió? Sí, en ese estoy, profe. Ah, todavía no termina. Bueno, termine. Calderón, Mía. Estoy terminando todavía, profesor. Bueno, verifique por favor. Davot, Nicole. También, mister, estoy terminando. Bueno, me confirma los valores. Juan Carla. Sí, profe, sale. Confirme. Ulloa Dayanara. Todavía estoy haciendo, profe. Bueno. Haga con medida para que confirme. Fernández, Emily. Sí, está bien las coordenadas, profe. Bueno. ¿Alguna pregunta? Nite, Leandro. No, profe. ¿Ya hizo el trabajo? Confirme.
Estoy terminando. Ya. Debe hacer el trabajo, por favor, porque si no, no aprende. Esto no es de solamente observar, es hacer. Hacer y hacer. A ver, Camacho, Profe. Angélica, ¿cómo le va? Profe, Sí, profe, una pregunta, ¿de dónde sale la D de la derecha? la D es del origen, se traza desde el origen hasta el extremo del paralelogramo, es una diagonal. La D significa diferencia de vectores. Se trabaja por eso con A y menos B, por eso es que se llama diferencia. En la suma, a ese vector le llamábamos resultante. Gracias, profe. Bueno, Jiménez Dioselin. Jiménez, ¿cómo estamos? No le escucho. Sí, sí, sí. Feijó Matías, ¿cómo le va? Bien, profe, sí, sí, sale eso. Sí sale eso. Bueno, es lo que quería saber. Que me confirme. Bien, avanzamos con la solución analítica. Escribimos solución analítica. Bien, en la solución analítica ya hay que hacer cálculos. Escribimos diferencia como vector igual al vector A menos el vector B. Entonces reemplazamos el audio, por favor. ¿Alguien tiene activado el audio? Ciérrelo, por favor. El vector A, que es 20. Punto y coma, 15 metros menos el vector B menos 15 punto y coma 25 metros. Entonces la diferencia vectorial puede transformarse en suma haciendo lo siguiente: 20, 15 metros, colocamos más y luego introducimos los signos a las coordenadas de B. En este caso sería 15 menos 25. Se aplica la ley de los signos, ¿no? Entonces, como ve, la diferencia la transformamos en suma
Y entonces va a quedarnos que el vector diferencia es igual. Se suman los valores X, 20 y 15 se hace 35. Y 15 menos 25 me queda menos 10. Y entonces este vector lo podemos escribir también como 35i menos 10j. Recuerde, i y j son vectores unitarios, dependiendo de qué, del eje, ¿no? Si es en el eje X, ponemos i. Si es en el eje Y, ponemos j. Y ahí tengo yo la respuesta vectorial. Entonces aquí tenemos una respuesta. Y podemos detallar aquí, es el vector diferencia A menos B. Es el vector diferencia A menos B. Bien. ¿Qué más nos falta? El módulo. Podemos ponerlo por acá. Entonces escribimos el módulo del vector D es entonces para esto escribo D igual, aplico la fórmula pitagórica, ¿no? En este caso sería dx al cuadrado más dy cuadrado, hablando de los valores x y y, ¿verdad? Entonces se reemplaza y tendríamos que d es igual a raíz cuadrada de el valor de x es 35 elevado al cuadrado más el valor de y es menos 10 elevado al cuadrado. Y allí tendríamos lo siguiente. Afuera teníamos la unidad que es metro, ¿no? Luego haga las operaciones. Sería raíz cuadrada de 35 al cuadrado. 35 al cuadrado más 10 al cuadrado. O menos 10 al cuadrado ya se hace positivo. 1325 Profesor, es 1225. A ver, 35 elevado al cuadrado, 1225.
más 100, que es el 10 al cuadrado, 1325. Ahí hice todo ya. Entonces la raíz cuadrada de esa cantidad me da 36,4. metros. Esa sería la respuesta del módulo. Bueno, en la solución gráfica creo que me salió un poco más, ¿no? Pero generalmente hay una diferencia por las medidas, ¿no? Por los decimales. Ya lo exacto está en los cálculos. Esto vendría a ser la solución analítica. La gráfica me salió 36,5. Bueno, estamos cercanos, ¿no? Ustedes ven aquí, sale 36,5, pero porque utilizamos una escala y la regla solo me mide hasta milímetros, ¿no? Entonces son fallas de décimas de milímetro que al convertirlo a metro, pues arroja una diferencia de una décima. Pero estamos muy cercanos a los cálculos. Aquí tengo 36,4 que sería lo exacto. ¿Qué más me hace falta? Me falta la dirección, ¿no? Me falta la dirección. Vamos a hacer eso. Entonces escribimos acá para la dirección del vector diferencia. ¿Qué hacemos para la dirección del vector diferencia? Entonces aquí volvemos a la función tangente del ángulo θ. Sería el valor en Y de Y sobre el valor en X de X. Entonces reemplazamos el valor en Y. ¿Cuánto salió? 10 negativo. O sea, menos 10 dividido para 35, ¿no? Lo de arriba son metros y lo de abajo metros que se eliminan por simplificación. Se eliminan estos metros y me queda que la tangente del ángulo θ hay que dividir menos 10 para 35. Me da menos 0,2857. Bueno, considerando solo esos decimales, porque hay más. De aquí sacamos el ángulo θ. Ya sabemos hacer este proceso. La función trigonométrica inversa de la tangente de ese valor. 0,2857. Y entonces obtenemos que el ángulo es igual, a ver, si tangente, abrimos paréntesis, menos 0,2857
28.57, cerramos igual. Podríamos decir que es menos 15,94. Menos 15,94 grados. Si lo queremos transformar en positivo, pues tenemos que restar. Esto está en el cuarto cuadrante, ¿no? Sería 360 grados menos ese valor. $15.94 grados. Entonces esto va a ser igual, ya cogiéndolo como ángulo positivo, a 344,06 sería, ¿no? 0,6 grados. Bien, este sería el valor positivo. Lo que nosotros hicimos en la solución gráfica solamente fue el negativo, que pusimos menos 16, está cercano, ¿no? A menos 15,94. Eso sería la dirección del vector. O sea, ¿qué es esto? A ver, examinemos un poquito. A ver, tenemos el eje Y, el eje X, ¿verdad? El eje X, el eje Y. Y lo que obtuvimos fue un vector que está más o menos por aquí. A ese vector le hemos llamado vector diferencia. Este vector es el llamado vector diferencia. Entonces el ángulo θ es el que hemos medido desde aquí, del eje X, así, en esta forma. Ese es el ángulo θ, que sale 344,06 grados. Y este ángulo de aquí, pues, es el negativo, el que nosotros colocamos, el dirigido hacia abajo, ¿no? Este ángulo de aquí es el negativo. Pero este de acá es el positivo. ¿Qué podemos encontrar de todo esto? El ángulo beta. Entonces podríamos decir aquí, el ángulo beta es a ver, ¿cómo sacamos el ángulo beta aquí? A ver, sería beta igual al ángulo θ, que es todo lo que está marcado ahí, menos 270 grados. Entonces aquí me va a salir 344,06 menos 270, 74,06. Ya. ¿Y dónde está este ángulo? Este ángulo de aquí, solo este, es el ángulo beta.
¿sí? Desde el eje Y negativo hacia el este. Entonces recuerden también que este es el norte, acá el sur, el este y el oeste, que siempre coloco la letra W. Por lo tanto, el rumbo es podemos colocar acá a ver, no sería el norte, ¿no? Sería sur, luego el ángulo beta, 74,06 grados. Hacia el este. Ese sería el rumbo. Que es la última parte del problema, que nos piden el rumbo. Bien. De esa manera hemos llegado al fin de la clase y del problema.